Perdónenme, terminé un poquito tarde la clase anterior y entonces en lo que me levanté 2 minutos, ya regreso y ya es bien tarde. Bueno, ya estamos aquí y entonces podemos ir hablando, pues esto que estamos platicando, que es el amparo, y en lo cual vamos, según yo, hoy analizando. Ya se llama. Un buen carpintero para darle mantenimiento a mi escritorio. Fíjense que este escritorio lo heredé hace muchos años de un abogado con el que en algún tiempo trabajé, y luego cuando se retiró me regaló su escritorio. Y entonces pues es un escritorio que yo tenía ahí en el despacho donde él me lo regaló. Y pues yo trabajaba ahí en su escritorio, pero luego me lanzaron, me lanzaron mi escritorio porque cambiaron todo el mobiliario de este mobiliario, de esto como caballerizas, pues en ánimo de modernizar un poco y que pues todos tuviéramos pues como más trabajo colaborativo y así, nos pusieron, en lugar de escritorios, nos pusieron esas caballerizas. Y entonces me lanzaron mi escritorio y yo me lo llevé a otro despacho que yo tenía en ese tiempo. Y ese despacho, pues resulta que con el sismo del 17 se dañó el edificio donde estaba, ya no sé. Pero pues ahí dejé este escritorio. Y entonces ahora con la pandemia, pues yo no tenía escritorio decente aquí en casa, tenía uno de vidrio, pero pues ya estaba así todo cojo y horrible. Entonces fui por ese escritorio, arriesgué mi vida porque pues el edificio está estructuralmente dañado, pero pues yo fui con los mudanceros y dije, pues hay que subirlo al elevador. Ya si se cae el edificio por mover el elevador, pues no. Entonces fui por él, pero en todo ese tiempo que no lo usé, se maltrató un montón. Y entonces, pues ahorita que estoy usando los cajones, pues no abren bien y de pronto se queda secuestrado ahí el cuaderno de las notas de clase. Entonces necesito, si ustedes saben de un buen carpintero, necesito que vengan a arreglar mi escritorio. Si no, se van a quedar ahí secuestrados para siempre sus apuntes y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Entonces estamos hablando del amparo, estamos distinguiendo a las personas, estamos hablando del proceso. Ayer les mostraba yo una demanda y veíamos, bueno, pues la estructura más o menos sí no coincide porque sí tiene ciertos capítulos comunes como un rubro, un proemio, un protesto, pero este capítulo de hechos, este capítulo de agravios, este capítulo probatorio, pues sí cambian un poco porque aquí lo que hago es distinguir el acto reclamado, distinguir los conceptos de violación, y adentro de los conceptos de violación, pues señalar los actos que causan daño o violación a las garantías individuales, ¿no? También distinguíamos que no hay propiamente un capítulo probatorio, porque aquí sí, en el amparo, sí hay un periodo probatorio, pero yo creo que eso ya ni tiene sentido que lo analicemos así a profundidad de cómo es que se ofrecen las pruebas y luego cómo se admiten y luego cómo se desahogan, porque de eso ya hemos hablado largamente en el juicio de nulidad y es más o menos la misma estructura para el juicio de amparo. Y además ustedes pues, no son abogados, yo les invitaría a que luego estudien derecho, pero pues esta no es la clase para eso, ¿no? Entonces me gustaría centrarme en esta parte genérica del proceso que yo les enviaba ayer en un documento que me cayó así de perlas, que me envió pues precisamente un juez de distrito, que es un compañero mío del colegio de postdoctorados. Pues nos compartió esa información, ¿no? Así como que la elaboraron ahí en su juzgado y él nos compartió esa información, así como de divulgación. Y entonces, bueno, pues al respecto de esta información que yo les enviaba ayer, pues ahí está propiamente el proceso con sus plazos, ¿no? Pero pues quisiera preguntarles para seguir avanzando en este proceso, digo, ya nos detuvimos en esta etapa inicial que es la demanda, pues qué vieron, qué les causó inquietud, qué sí entendieron, qué nos pueden decir al respecto de este proceso en general para
pues retomar lo que analizábamos ayer de la demanda de amparo y para pues poder continuar hasta esta parte de la fijación de la litis, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, según yo, ahí en eso nos quedamos y eso es lo que estuvimos haciendo. No sé si le pedí a alguien que hoy retomara, pero pues adelante, ¿no? Está abierto el micrófono para que lo tome, pues quien quiera hacerlo, a ver qué nos puede compartir en relación a esto que hemos estado haciendo. Y veo la mano de Isabel y luego la mano de Gerardo. Una cosa que hablando de de los sujetos, de esta persona que decíamos, bueno, estos son los que se van a encargar. Yo encontré en la ley de amparo 2 artículos que nos mencionan estas personas. No sé si se los digo y me puede decir si sí son. El artículo 34 dice: los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. ¿Ese sí es? ¿O si se encarga del amparo directo? ¿Los tribunales colegiados? De circuito. Ajá. Son tribunales colegiados a los que nosotros nos hemos estado refiriendo, que son esos tribunales colegiados, los juzgados de distrito, las salas en el ejercicio de su facultad de atracción y la Suprema Corte en el ejercicio de su facultad de atracción. Y luego no me acuerdo si era en este grupo, pero alguien nos mencionaba los tribunales unitarios y yo les decía, bueno, no, los tribunales unitarios sirven para otra cosa, pero luego ya me puse a recordar y dije, no, sí es cierto, porque hay jurisdicciones en las que no hay juzgados de distrito, entonces en esos casos los tribunales unitarios son los que reciben los amparos indirectos, ¿no? Entonces sí, también pudieran ser los tribunales unitarios, pero genéricamente no, nada más los tribunales colegiados. Eso tiene su lógica, después lo vamos a analizar por qué, porque un juzgador colegiado tiene que revisar estas resoluciones en el amparo directo, ¿no? Ok, ¿y cuál otro, Isa? Bueno, ese es del directo. Y para esto dice, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para, pues, juicio de amparo indirecto. Solo que tengo ahí entonces una duda, porque esos son 2 artículos, ¿no? Pero en un artículo antes nos mencionan 5 personas y en lo que le acabo de leer solo vienen 3. Entonces las otras 2 salen sobrando. A ver, ¿quiénes son esos 5? Mira, ya le mencioné los tribunales colegiados de circuito, de distrito y los tribunales colegiados de apelación. Aquí sobran 2, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal. Esos 2 en donde entran, en el directo. ¿Cuál es? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal. ¿Qué artículo es? El artículo 33 del Ley de Amparo. Ah, no, ya. En cada una de las entidades federativas, déjenme regresar. En cada una de las entidades federativas también tenemos un pleno, ¿no? O sea, un colegio de magistrados que se reúnen a resolver los que para su circuito son relevantes. Entonces son como salas, aunque no son salas del pleno de la Suprema Corte, son como salas de los tribunales colegiados, o sea, son magistrados en pleno en el ejercicio de la facultad de atracción, que es importante para su circuito. Ahorita les pongo un ejemplo, pero digamos que estos órganos jurisdiccionales son equiparables a las salas de la Suprema Corte. Y te acuerdas que nosotros habíamos sí distinguido estas 2 posibilidades, tanto la Suprema Corte como sus salas,
que pueden resolver los amparos en el ejercicio de la facultad de atracción. ¿Sí te acuerdas? ¿O no? Me acuerdo. ¿No? Sí, me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Bueno, estos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, en Chihuahua, tengo muchos ejemplos de Chihuahua, ¿verdad? Ya me voy a centrar en algunos ejemplos de Cancún, aunque últimamente no, casi no he tenido. Hace mucho tiempo tenía un montón de Puerto Aventuras, porque resulta que era una reserva de la biosfera y pues los fraccionadores lo convirtieron en un destino turístico, ¿no? En gran medida, pues gracias a la bola de amparos que promovimos ahí, pues no solo mi despacho, sino un montón más de despachos, ¿no? Que cambiaron el uso de suelo de esos porque pues al final era propiedad privada y era su derecho pues explotarlo, ¿no? Pero bueno, supongamos que es de Chihuahua, ¿no? Y entonces ahí no sé si ubican este lugar que está en el desierto de Chihuahua, que se llama, que es una extensión de tierra grandísima que se llama Wirikuta. No sé si lo ubican. Que es famosísimo porque ahora también se está convirtiendo en un destino turístico, sobre todo de este turismo alternativo y ecológico, y que van ahí a ceremonias de sapito y ayahuasca, ¿no? Es como el centro ceremonial más famoso de todo México, yo creo. No sé si lo ubican, este Wirikuta, ¿no? No. No. Mm, déjenme pensar en otro que sí puedan ubicar. Pues los de Yucatán seguro sí los ubican, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la Riviera Maya, desde, desde un poquito antes de Cancún, ¿cómo se llama ahí? Holbox, desde Holbox hasta Isla Mujeres, eso sí lo ubican muy bien, ¿no? Sí. Que pues incluye pues prácticamente toda la península de Yucatán porque tiene pues, un pedazo de Quintana Roo, bueno, todo Quintana Roo, un pedazo de Yucatán, y entonces, bueno, pues en esa parte la extracción de agua es importantísimo que proteja los mantos acuíferos subterráneos, o sea, los que se conocen como cenotes. Entonces allá, en este distrito jurisdiccional que es de la península de Yucatán, o sea, del sureste, allá el pleno del Poder Judicial Federal, o sea, el conjunto de presidentes de los tribunales colegiados ha ejercido su facultad de atracción para resolver algunos amparos en relación con la protección de estos cenotes y estos mantos acuíferos, para que a partir de esas resoluciones los tribunales colegiados puedan resolver todos los demás amparos que se plantean pues en relación con eso mismo, ¿no? Con la protección de los mantos acuíferos. Entonces, esos plenos jurisdiccionales, que son como salas jurisdiccionales, esos plenos de los presidentes de todos los tribunales colegiados, que son como 10 los que hay allá, esos presidentes se reúnen y resuelven un amparo que en su facultad de atracción va a ser importante porque va a sentar un precedente para resolver todos los demás que ellos han recibido en sus respectivos tribunales colegiados, ¿no? ¿Para qué hacen eso? Para que cuando son urgentes estos asuntos que han de resolverse en amparo, pues no tengan que ir a formarse al Pleno de la Suprema Corte que tiene años de atraso, ¿no? ¿Qué tal si es un amparo para que se evite hacer una construcción de un canal de riego, por ejemplo,
con el agua de un determinado cenote y resulta que ese está conectado a un sistema hídrico subterráneo que surte a toda una ciudad. Pues es importantísimo que se detenga la construcción de ese canal de riego. Si se van a la resolución de la Suprema Corte, pues ese canal de riego va a estar detenido o suspendida esa obra años. Entonces, imagínate cuánto va a costar el garantizar los daños que se le puedan causar a ese agricultor si no puede regar sus tierras por años, 2 o 3 años, ¿no? Pues va a ser una garantía altísima, ¿no? Imagínate el costo de 2 o 3 cosechas, tomando en cuenta que una cosecha pues le permite sobrevivir a 2 o 3 familias durante todo un año. Entonces, en ese costo, calculando así, de lo que sea, ¿no? Aunque sea de maíz o de soya, de todos modos es muy costoso. Entonces, esa garantía que se debe otorgar para que se suspenda ese acto reclamado, pues es costosísima. Entonces, para evitar eso, para que efectivamente el amparo sea accesible para todas las personas o la solicitud del amparo sea accesible para todas las personas, pues entonces hay como unos plenos chiquitos que en representación de la Suprema Corte resuelven estos asuntos y sientan precedentes, pero esos plenos no son de los ministros de la Corte, son de los magistrados que son los presidentes de los tribunales colegiados y en ese circuito nada más, o sea, en ese pedacito de territorio nada más, es que esas determinaciones son vinculantes o son obligatorias. Es decir, si alguien más presentara un amparo para la protección de los mantos acuíferos en otra entidad federativa, por ejemplo, en Puebla o en Morelos, ahí no aplican esos criterios como vinculantes, no son obligatorios. Por eso es que habla de estos órganos jurisdiccionales, pero que son como más locales, ¿no? O sea, como habla de la Ciudad de México, porque aquí en la Ciudad de México, pues es un solo distrito jurisdiccional, pero hay otros en los que hay, como en este caso de la península de Yucatán, en los que hay más de un estado en el que se reúnen los presidentes de los tribunales colegiados para resolver estos amparos que en el ejercicio de la facultad de atracción sientan un precedente para resolver todos los demás relacionados con ese asunto, ¿no? Como seguramente debería ocurrir en términos ordinarios con el Tren Maya, ¿no? Deberían haber resuelto ellos, pero ya es de tal trascendencia política nacional la ejecución de este proyecto que ya mejor sí terminó atrayéndolo la Suprema Corte, ¿no? Que pues acaba de llegar prácticamente. ¿Sí, Isa? Sí, profesora, ya entendí, gracias. Vale. Y entonces nosotros originalmente pues habíamos distinguido 4 autoridades, pero en realidad ya si tomamos en cuenta estos tribunales unitarios y estos órganos jurisdiccionales, pues podríamos decir, bueno, sí son 4, pero hay 2 especiales, ¿no? O 3 especiales en el caso de los tribunales de apelación, pero esos son para otra cosa, les digo, para estos juicios en los que una de las partes es la federación y entonces van como juez ordinario con los tribunales unitarios y luego después de ahí ellos tienen derecho a presentar un amparo indirecto, pero no pueden ir con un juez de distrito a presentar un amparo indirecto, tienen que ir con un tribunal de apelación a presentar un amparo indirecto. O sea, ese es otro camino completamente diferente del que nosotros seguimos en nuestra defensa fiscal, ¿no? Esa defensa administrativa, pues es diferente, ¿no? Esa defensa, pues administrativa en el sentido de que se enfrentan a la federación, ¿no? O sea, esa defensa de asuntos contra el gobierno, pues sigue un camino jurisdiccional muy diferente a todos los otros juicios ordinarios. Y ya, bueno, luego voy con Gerardo y después voy con Tamara y después voy con Arturo. Sí, profesora. Bueno, yo nada más iba a comentar algo de, bueno, lo que habíamos comentado el día de ayer, respecto a los principios. Yo nada más encontré 3 nada más. ¿Encontraste ideas que te ayudaron a entender 3 o encontraste los nombres de 3 principios?
No encontré, bueno, encontré el nombre y la explicación, pero los otros no vienen, es lo que le iba a preguntar, porque por Ok. ejemplo, no venía el principio de estricto derecho Ujú. y el de personal y directo. Agravio personal y directo. No venían. Ajá, no, no venían. Bueno, ¿y de dónde, cuál es tu fuente? Bueno, es una investigación que respecto a la ley de amparo, Ajá. bueno, es como un escrito, sí, como un tipo de investigación que Ujú. encontré, entonces, dentro de los principios nada más vienen esos tres. O sea, un científico quiso hablar del amparo en un determinado aspecto, respondiendo a una pregunta de investigación. O sea, por ejemplo, cómo se utiliza el amparo en, en el Estado de México, o sea, alrededor de una pregunta de investigación, y él, como parte de su investigación, desarrolló unos principios del amparo, o la investigación que desarrolló dice así: ¿cuáles son los principios del amparo? Ajá, ¿cuáles son los principios del, bueno, dice principios del juicio de amparo O sea, ese es y el título de su investigación. no, viene, bueno, el título de la investigación se supone que es de un libro Ajá, de, del TEC de Monterrey, ajá, de aquí del campus de la Ciudad de México. Entonces habla ujú, de, es una tesina en amparo de materia fiscal ajá. y yo creo que la presentan profesores, clínica fiscal y No, la administrativa. presentan unos alumnos, ¿no? Si es una tesina, la presentan unos alumnos, y su Ah, investigación ok. se llama El amparo en materia fiscal. Y entonces ellos decidieron que respecto del amparo en materia fiscal, para responder a las preguntas qué, cómo, qué, cuándo, dónde, quién, para qué y por qué, o sea, esas preguntas básicas de investigación alrededor del amparo en materia fiscal, necesitaban desarrollar solo esos tres principios del amparo, pero no significa que el amparo tiene solo esos tres principios. En realidad, pues tiene cinco, ¿no? Que son los que ya habíamos mencionado, pero en esa investigación del amparo fiscal, pues decidieron no desarrollar los otros dos. Ah, ok, profesor. Sí, porque de hecho estuve leyendo la ley y no, bueno, esos no los identifiqué. Pero los principios no están en la ley, están en la teoría. Puedes buscar un libro de teoría del amparo, o puedes entrar a la página del Poder Judicial Federal o la página de la Suprema Corte, e ir ahí a su biblioteca o a su apartado de difusión, y ahí hay un montón de papers, artículos, investigaciones, creo que también, que ellos publican en relación con estos principios del amparo. Pero si no, déjame decirte algunos autores que tú puedes buscar y que hablan de justamente estos principios del amparo adentro de la teoría del amparo. Puede ser algunos que yo piense que a ti te puede interesar. Puede ser... Espérame tantito, estoy buscando alguno que yo piense que a ti te puede interesar, porque te diría que Nausbaum, pero ese se me hace que no te va a interesar en el sentido de los principios del amparo. Pero ahí voy. Marbury contra Manson. El modelo americano, el modelo colombiano. Mira, puede ser del mismo Kelsen.
que tú googlees Kelsen y ahí Kelsen, Principios del Amparo, y ahí te va a aparecer su obra. Puede ser que busques Fukuyama no, Kant no. Ahí voy. Ay, estoy segura que yo había hecho una listita de autores que dije, pues si alguien me pregunta, pero ahora no sé dónde la dejé. Puede ser Tocqueville también. Él también habla de los principios del amparo. Tocqueville. Estas son resoluciones. Y puede ser... Tenme paciencia. Puede ser Hart con H, así como suena. Hart, mármol. Tocqueville, Hart, mármol. Kelsen. Eso creo que ya te lo había dicho. Aquí está. Alexi. Alexi es justo el que habla de los principios generales aplicables a todos los procesos, pero él tiene un tratado completo de los principios generales aplicados a las acciones de constitucional. Y Rowemski, pero ese si quieres te lo deletreo, es W-R-O-L-E-W-S-K-I. Todos ellos te pueden hablar, si tú los googleas a cualquiera de ellos, te pueden hablar de la teoría del amparo y de los principios aplicables al amparo en México y a otros controles de constitucionalidad en otros países, pero sobre todo Alexi, ese es el que explica estos principios. ¿Algo más, Gerard? No, profesora. Dijo también en la página del tribunal. En la página del tribunal puedes encontrar estos papers escritos por los propios magistrados y algunos ministros. Me parece que el ministro presidente tiene uno publicado, aunque creo que habla casi toda su obra de la Constitución, entonces no estoy tan segura. También ahí en esa página, en el apartado de divulgación o de capacitación, ahí hay materiales publicados. Ok, profesora, gracias. Y luego, ¿con quién iba? ¿Con Tamara o Arturo? Conmigo, profesora. Bueno, yo había encontrado que los principios del amparo eran 6 y bueno, había encontrado que es instancia de parte, que siempre tiene que estar promovido por alguien por alguien que tendría que ser el sujeto agraviado por el acto reclamado. El otro es el de agravio personal y directo, que dice que debe existir el agravio personal y directo y la transgresión de sus derechos, ya sea física o moral. Pero tú explícanoslo, dinos cómo se llama y explícanos. Sí, el otro es de relatividad de las sentencias, que dice que las sentencias solo se ocupan de la persona que inició el procedimiento y dice que solo ampara al quejoso y sus efectos solo protegerán al quejoso y no a otra persona. Y encontré otro que dice prosecución judicial, que
Dice que son controversias regidas conforme a la ley de amparo y se tramitan por medio de un procedimiento y se ajusta a las normas jurídicas. Ujú, Encontré el de estricto derecho, ujú, en donde el juez, al analizar la constitucionalidad del acto reclamado, debe hacerlo a la luz de los argumentos del quejoso o el recurrente. ujú, Y el otro es definitividad del acto reclamado, ujú. en donde dice que tenemos la obligación de agotar los recursos o medios de defensa legales que tengan por efecto revocar o modificar el acto reclamado. Este de Y persecución, son todos. Ajá. ajá, este de persecución, si tú analizas este de estricto derecho, en realidad se tratan de lo mismo, ¿no? O sea, de una aplicación estricta del derecho, tanto en la forma como en el fondo, que era de lo que hablábamos nosotros, ¿no? En el amparo, en nuestro amparo, no hay suplencia de la queja a menos de que haya una categoría sospechosa. En esos casos sí tiene que darse esta suplencia y este control de convencionalidad, aunque el quejoso no lo haya pedido, ¿no? Entonces eso implica que estos amparos tienen que tramitarse, sí, conforme a un proceso que está establecido, que está estrictamente establecido en una norma que es de estricta aplicación, como es la ley de amparo, o como es el Código de Procedimientos Civiles, en función de cómo se va desahogando este amparo, ¿no? Entonces, me parece bien que este autor, no sé quién sea, haya hecho esta división entre el estricto derecho y persecución judicial, pero creo que se tratan de lo mismo, ¿no? Igual que pienso que hay tres principios que están sumamente interrelacionados, como el de instancia de parte, agravio personal y directo y relatividad de la sentencia, que en realidad podríamos resumirlos en uno, al igual que pienso que esos tres podríamos resumirlos en uno. Así veo yo este de persecución judicial y estricto derecho, como que pues, podríamos seguir hablando nada más de un principio de estricto derecho, ¿no? Pero me parece bien que haya un autor que los haya desagregado así, ¿no? No sé quién haya sido, no sé quién sea tu fuente, Tamara, ojalá nos la puedas compartir. Sí, bueno, es que yo he estado investigando de la ley Ujú, y cuando no entiendo algo o así, lo busco en YouTube y ya ujú, ahí pues siento que la información viene más completa y pues es más entendible bueno, para mí al menos es más entendible y ya ujú. pero son los mismos abogados quien dan el tema. O sea, un abogado que tú encontraste Ajá. y que explica. Exacto, sí. O sea, no fue un ministro o un magistrado. No, No. Ok, no. bueno. Entonces sí podríamos seguir conservando 5. Sí, 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 sí. ¿Cómo ves? Ok, bueno. ¿Y algo más, Tamara? No, profesora, es todo. Vale. Y voy con Arturo. Sí, ibas tú, ¿no? Arturo. Ya se fue, creo, a desayunar. Era broma eso de que te fuiste a desayunar, ¿eh? No te vayas a ir a desayunar tú ahí con tus quesadillas y nosotros aquí, esperando que nos cuentes algo interesante. No, creo que no, ¿verdad? Bueno, pues sigamos, ¿no? Y entonces, aparte de estos principios aplicables al amparo, aparte de esto, pues ayer más o menos veíamos que este proceso del amparo pues inicia con la demanda y que esta demanda pues tiene sus elementos concurrentes con todos los escritos iniciales y otros que son diferentes. Entonces, de esta demanda, en relación con la comparación que hacíamos ayer o con lo que vieron ayer, o a lo mejor ustedes buscaron una demanda de amparo, pues que vieron, que conocieron, que les interesó, que les quedó poco claro, eh, algo que nos quieran compartir.
Es que no los estoy viendo, espérenme. Ah, sí, veía yo dos manos. Tamara, ¿tienes tu mano levantada de que quieres decir otra cosa o de que se te quedó levantada de hace rato? Y luego voy con Alan. Quisiera decir otra cosa. Ah, vale. Entonces voy contigo primero y luego con Alan. Sí, bueno, yo había, en conclusión, bueno, no sé si estoy mal, pues ya sí me podría decir, No importa, sí, no importa. Ajá. que bueno, el quejoso promueve la demanda por escrito Ajá. y el escrito es en él se hacen saber todos los actos que él considera que violan sus derechos humanos y debe de poner, bueno, sí, de plasmar también cuáles son las autoridades que ordenaron o ejecutaron esas violaciones a sus derechos y también deben de venir los argumentos para que él demuestre al juez que efectivamente violan sus derechos. Ya después, 24 horas siguientes a la presentación de su demanda, el juez analiza si se admite y si la admite quiere decir que sí está ajustada al derecho. Si después viene, si la desecha, es porque consideró que se actualiza alguna de las causas de improcedencia de forma indudable y manifiesta. Eso no me quedó muy claro. Pero después viene una parte que dice que previene, que quiere decir si adolece de alguno de los requisitos del artículo 108 de la Ley del Amparo. Y en el caso del que el juez admita la demanda, el juez establece una fecha y hora para la audiencia constitucional y también pide a la autoridad un informe con justificación y en su caso ordena un emplazamiento al tercero interesado. Después dice que 15 días siguientes de la notificación del acuerdo admisorio, la autoridad rendirá el informe con justificación en el que dirá si el acto reclamado es cierto o no y si lo admite, ofrecerá argumentos de la constitucionalidad del acto reclamado, que esto sería como la contestación de la demanda. Ándale. Y después el quejoso manifestará conforme al informe y ampliaría la demanda si en caso de que fuera necesario. Ya después se hace la celebración de la audiencia constitucional y el juez abre relación de las constancias que obran en el expediente y después abre el periodo, lo que sería el periodo probatorio, en el que recibe las pruebas que se ofrecen y recibirá las pendientes por desahogar. Ya después de esta etapa, cierra el periodo probatorio y abre lo que son los alegatos, en las que las partes alegan por escrito y el quejoso puede comparecer en algunos casos. Después ya se dicta la sentencia definitiva, pero bueno, venía una parte que decía que si el asunto era complejo se podía dictar fuera de audiencia, pero ya sea dentro o fuera de audiencia, se termina el procedimiento del juicio de amparo. Y sería todo. Ok. Y eso, todo ese proceso a ti te queda ya muy, muy claro. Nada más tendría duda en que cuando el juez dice admite, previene o desecha. Lo que no me queda muy claro es la parte donde dice previene, porque bueno, dice previene si adolece de alguno de los requisitos del 108 de la Ley de Amparo. ¿Y revisaste los requisitos del 108? No me acuerdo muy bien, pero tendría que revisarlos. Ajá, a ver. Bueno, puedes ir a eso en lo que voy con Alan o si nos ayudan a revisar los requisitos del 108, a ver si eso nos ayuda a esclarecer, porque es que se puede prevenir, así como en el juicio de nulidad, ¿se acuerdan que también se podía prevenir antes de desechar por la falta de algún requisito o por alguna causal de improcedencia? Se podía como preguntar, ¿no? Pero vamos a ver qué requisitos son los que se señalan ahí. Y mientras voy con Alan. Sí, pues, bueno, respecto a lo que nos envió ayer, pues está muy, 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 muy claro cómo, bueno, los plazos para para el juicio de amparo indirecto, porque es ese
Esos plazos son para el indirecto específicamente, ¿no? Ajá. Pues ya para el directo sería otra cosa, pero Ujú. se hizo muy claro. Y bueno, con respecto a la ley, mientras leía, no sé, creo que fue el morbo lo que me llamó la atención en el aspecto en el que en la ley de amparo, el artículo 211 se refiere bueno, a la responsabilidad que se tiene al realizar un amparo y introducir documentación falsa o algo por el estilo, Ujú. porque el artículo 211 habla sobre las sanciones que se impondrán, que son desde 6 meses hasta 3 años de prisión y una multa de 10 a 90 días de salario. Ujú. Am, en el caso en el que se interponga un amparo y el quejoso eh, omita hechos que pasen o todo lo que diga, o bueno, partes de ellas sean falsos, eh, son partícipes para que se le ponga una sanción en prisión, Ujú. que bueno, se presenten testigos que pues sean bueno, no sea Falso. correcto, ajá, y documentos falsos. Ujú. Y bueno, en ese aspecto, por eso lo llamé morbo, porque Ujú. son las consecuencias de hacer algo mal o algo incorrecto en un juicio de amparo. Y pues, Sobre todo en el amparo, ¿no? Porque, bueno, pudiera ser el mismo delito frente a un juez local y no es tan grave como frente a un juez federal porque se transforma en un delito federal, ¿no? Pero sí, es este delito el que vemos un montón en las películas, ¿no? Por ejemplo, en el de Legalmente Rubia, en la uno, pues de hecho el argumento de la película está construido alrededor de este delito que es el perjurio, ¿no? Y nosotros aquí en nuestro sistema pues no lo tenemos así nombrado como perjurio. Aquí se llama falsedad de declaraciones ante autoridad judicial. Y es un delito tanto local como federal, por lo menos aquí en la zona metropolitana, tanto en la ciudad como en el Estado de México, sigue siendo el mismo delito, ¿no? Falsedad de declaraciones. Pero si esta falsedad de declaraciones se lleva a cabo frente a una autoridad federal, como son los jueces de distrito, los tribunales colegiados o incluso la Suprema Corte, pues se transforma en un delito grave, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de buscarnos un asesor legal que pues no acostumbre a hacer estas prácticas, porque pues si se hace en estos procesos que son federales, pues se transforma en algo grave, ¿no? Entonces, pues siendo algo grave, pues es poco factible que se pueda obtener la libertad a cambio de conmutar la pena, ¿no? O sea, es difícil. Fuera de obtener el brazalete para la prisión domiciliaria, para el arresto domiciliario, fuera de eso es difícil conmutar la pena, ¿no? O sea, como pudiera ser fácil por ejemplo, en un divorcio, mentir y que se acredite pues esa falsedad de declaraciones y que le cambien pues la pena de cárcel por ir pues, a barrer parques los domingos, es relativamente fácil, ¿no? En el caso del amparo, pues no es tan fácil. Y está bien que lo menciones, Alan, pero en realidad estoy segura de que su formación de contadores así medio cuadrados y así de, oh, la ley dice así, pues les haría poco probable el participar en procesos legales así, ¿no? No que nos enteren de ellos, sino participar de ellos, ¿no? O sea, si tú tienes un cliente que acostumbra a utilizar los servicios legales de una persona que tiene, pues por práctica, esas costumbres, pues estoy segura que estarías alejado de esos procesos, ¿no? Pero bueno, pues está bien que se mencionen aquí. ¿Algo más, Alan? no nada más, pero sí no está de más saber que tiene consecuencias. Un Sí, pequeño, tiene una pequeña parte de falsificar un documento o un testigo que no sea acorde, un testigo que no sea real, ¿no? Sí. 3 añitos. Eh, sí, yo recuerdo un asunto, era hace, ¿qué les gusta? 20 años, yo creo. Un asunto relacionado con la defensa de un inmueble grande en la colonia Portales, que ahora es un complejo de edificios precioso.
en la colonia Portales, pero en ese tiempo estaba pues invadido por un par de viejecitos y pues, un trío de señoras ya mayores, madres solteras ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos la reivindicación, les explicamos, incluso yo misma personalmente les fui a ofrecer pues una indemnización con tal de que se salieran del terreno y ya lo dejaran disponible para la constructora, que era la que lo había adquirido el terreno, derivado de una sucesión pues ya viejísima, ¿no? Que le había pagado a los herederos y que pues los herederos eran los que habían permitido que invadieran el terreno y en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues había que arreglar. Total que no, nunca aceptaron y pues cuando fuimos al lanzamiento, pues se armó la campal para variar. Entonces, pues tenía yo en ese tiempo unos cargadores que eran pues realmente buenos en su trabajo, ¿no? O sea, muy profesionales. Y pues se enfrentaron a las personas que estaban tratando de impedir, que eran del mercado, me acuerdo, tratando de impedir pues que lanzaran a estas personas. Y entonces pues se hizo la campal ahí entre los bienes, los cargadores, los que estaban invadiendo el terreno. Y bueno, pues total, que hasta que llegó la policía los lograron separar, ¿no? Pero entonces en eso que llegó la policía, pues se llevaron a todos parejos, incluyendo los bienes, los cargadores, los del inmueble, todos. Y entonces ya pues yo me quedé con el actuario a concluir la diligencia, ya tomé posesión del terreno, me acuerdo que llevamos una empresa de seguridad que tenía perros de seguridad y entonces era un lío con los perros porque se escapaban los pinches perros, perdón, un desastre, ¿no? Pero entonces terminaron detenidos los bienes y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a sacar a los pobres bienes que nada tenían que ver y que pues lo único que trataron de hacer es defender a unos viejitos, ¿no? Entonces, me acuerdo que tuve que pasar la noche ahí poniéndolos de acuerdo como testigos de descargo entre unos y otros, diciendo, a ver, vamos a decir que tú estabas ahí lavando carros y que el carro que estaba lavando era el carro de él y entonces que era un favor, no que estabas trabajando de lavacoches en la calle. Y entonces vamos a decir que tú ibas pasando por ahí, vamos a decir que tú ibas con tu trompeta y total que construimos una novela, pero tuvimos que pasar ahí junto con ellos, detenidos las 24 horas, aunque pues nosotros no estábamos, bueno, yo no estaba detenida, entonces que pasar ahí con ellos porque tenían que aprenderse de memoria su papel, porque si algún testigo se confundía o se equivocaba en relación con la historia que tenía que contar, pues ellos y yo como su representante y todos los demás que estábamos involucrados, pues íbamos a terminar detenidos por esta falsedad de declaraciones, ¿no? Entonces, pues sí es bien delicado, tan delicado como que hay que asegurarse de que los testimonios coincidan al presentar unos testigos, ¿no? O sea, si vas a presentar a dos personas que van a decir historias diferentes, pues mejor no las presentes, porque vas a correr ese riesgo, ¿no? O sea, lo que me refiero es, si tú decides que la mejor oportunidad de probar algo que tú quieres probar es con unos testigos, tienes que asegurarte de que esos testigos están debidamente asesorados, por no decir preparados, para dar su testimonio en el mismo sentido, porque si no, uno, no van a probar nada de lo que tú quieres probar, y dos, puede ser que llegues a estar involucrado en esta procedimiento de declaración ante autoridad judicial. Y ya con eso, ya metemos más manos y ya. Entonces, centrémonos en el proceso. Ahí está el proceso con sus plazos en el amparo indirecto, pero aquí en el amparo, aunque nosotros ya conocimos en el juicio, hay una cosa distinta que es la suspensión, que se tramita como los incidentes en el juicio de nulidad por cuerda separada. Entonces me gustaría preguntarles si ya es suficientemente claro este trámite por cuerda separada de la suspensión en el amparo. Y por otro lado, regreso con Tamara,
A ver si ya encontraste, Tamara, cuáles son estos requisitos que se tienen que cumplir con la presentación de la demanda, que si no se cumplen traerán como resultado que la demanda no se admita. ¿Qué viste? Sí, profesora. En el 108 viene que debe traer el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, Ujú, el domicilio y nombre del tercero interesado, ujú, la autoridad o autoridades responsables, ujú, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame ujú, y bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, ujú, los preceptos que conformen al artículo primero de esta ley y si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 del artículo primero de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal ujú, y los conceptos de violación. ujú. Entonces, si la demanda llegara a, bueno, no llegara a tener alguno de estos requisitos, ya se consideraría como, mm, ¿Cómo? ¿Cuál es su destino si incumple con esos requisitos? eh, se dese- no se desecharía, se desecharía, ¿sí? Se desecharía, pero a la primera, o sea, que tú fuiste al recurso de revocación, fuiste al juicio de nulidad, llegas al amparo, y en el amparo la autoridad responsable de servicio de administración tributaria por la emisión de una resolución en el recurso de revocación. Mencionar eso es suficiente para señalar la autoridad responsable. ¿Cómo ves? ¿Me lo podría repetir? Es que como que se cortó, no le entendí. Tú fuiste a un recurso de revocación, Sí, luego fuiste a un juicio de nulidad, sí. luego vas al amparo directo, y en el amparo directo dices que pues mi cliente representado por mí, Tamara González, ¿no? Autoridad responsable, el SAT. El decir el SAT es suficiente autoridad responsable para presentar tu amparo directo en contra de esa resolución que versa en el Tribunal Fiscal. Yo creo que no. Bueno, tendría que esclarecer más bien, o sea, sí a lo mejor poner la autoridad responsable del SAT, pero como que mm, definir mejor como más en concreto, ¿no? Más en concreto podrías decir, bueno, la administración de recaudación que me requirió primero, la administración jurídica que me dio la resolución al recurso de revocación, pero el amparo directo, entonces, ¿quién te falta señalar como autoridad responsable? Ayúdenle, Ángeles, Eric, Juan Carlos, a ver si hoy sí resucitas, Juan Carlos. Mauricio, ayúdale. María de Lourdes. Manuel Alejandro. Ayúdenle a Tamara. ¿Qué autoridad responsable nos falta? ¿No? ¿Nadie? Nadie te quiere ayudar, Tamara. Ya no te quieren. Ay, no les pareció gracioso. ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál había mencionado, profesor? Fuiste al recurso de revocación, fuiste al juicio de nulidad y ahora vas al amparo. Y llegando al amparo dices, autoridad responsable, el SAT. Y Tamara nos dice, no, yo creo que el responsable SAT tendría que identificar adentro del SAT en qué estructura específicamente se dio ese acto de autoridad que viola
sus derechos humanos o sus garantías individuales del cliente. Entonces digo, administración de recaudación y administración jurídica. Pero es un amparo directo. ¿Qué autoridad responsable falta mencionar ahí? Vamos. ¿El juez? ¿Cuál? ¿El juez? ¿Cuál juez? En el amparo directo, para llegar al amparo directo, en nuestro camino de medios de defensa, si voy al recurso de revocación, la autoridad que resuelve es ¿quién? ¿Es el tribunal colegiado? Esto de tarea, piénsenlo y mañana hablamos al respecto. No, mañana no, el viernes. Sí, profesora, gracias. Vale. Gracias a ti, Tamara. Bye. Bye. Gracias.